Hola, ¿cómo estamos? Hola, hola, buenas tardes. Hola. Bueno, saludarlas, agradecer primero, Viviana nos está acompañando hoy día. Viviana, ella es una enfermera especialista en geriatría que nos viene a hablar de demencia. Pero antes de hablar de demencia, la verdad, y saludarla a usted, señora Norma, de nuevo, nos volvemos a encontrar hoy día en la tarde, ¿no? Quería hacer un agradecimiento. En la mañana nos pudimos dar cuenta, ¿cierto?, con el equipo que estuvo aquí de enfermeras, cómo ellas hablaban del vínculo que había sido tan importante en el trabajo. Ellas no se conocían y el vínculo, esta relación desde lo afectivo permitió un grupo muy cohesionado. Hablaron también de cómo nos manejábamos en la red, cómo se fue potenciando aquí la red para hacerle frente a la pandemia, cómo se utilizaron recursos, ya sea desde la dirección comunal, del hospital, la Ceremi. Así que felicitar todo eso que se puede dar aquí en nuestro sur, orgullosa de ser las enfermeras del sur, desde el corazón, calentito. Así que eso quería dar el agradecimiento antes de que pudiéramos empezar. Agradecer a las personas que hoy día se están conectando con nosotros. Va a ser muy importante. Queremos la comunidad que viene a escuchar lo que nos vienes a contar, Viviana. Te dejo la palabra, señora Norma, para que la presente igual. Eh, ¿A la normita? A la señora Viviana. Ah, eh, bueno, bienvenida. Para nosotros es un orgullo tenerla acá. El tema que usted nos va a entregar hoy día es demasiado importante para las familias que se enfrentan a una demencia de algún adulto mayor y que no saben cómo enfrentar esta situación. Así que estamos todos expectantes para aprender de lo que usted nos va a enseñar. Bienvenida. Ya. Bueno, quiero agradecer la invitación de Lucy y mis colegas del sur, un grupo que he empezado a conocer y en la cual he encontrado tantas cosas como que complementan nuestro trabajo y, y potenciarnos como red también desde la enfermería en poder apoyar con temas como el tema que vamos a compartir hoy día. Yo estoy desde la quinta región, yo trabajo en el servicio en la Corporación Municipal de Viña, en un CEFAN que se llama Profesor Eugenio Cienfuegos, ¿ya? Y hoy día estoy acá en mi calidad más que nada como profesional especialista en enfermería geriátrica, ¿ya? Y tengo hartas cosas que compartir, he adaptado ojalá el lenguaje para que la comunidad sea fácil de entender. Y yo creo que deberíamos irnos a eso para que aprovechemos el tiempo y hagamos la presentación, ¿ya? Así que vamos a ir a la presentación que tengo preparada. Ya, Viviana. Yo, mientras vemos la presentación, la pones ahí en la pantalla para poder darte eso. Les cuento a quienes nos están viendo, porque ya empezaron a hacer preguntas, que ojalá sigan haciéndonos las preguntas y las vamos a ir colocando al final, las que consideramos al final. Si hay alguna, Viviana, ¿te podemos interrumpir o esperamos que termines la presentación? Prefiero al terminar ya Perfecto. que hagamos una pausa. Igual yo me motivo harto con este tema, así que me tienen que marcar el tiempo también para que no nos pasemos, ¿ya? Ya, eso. Bueno, acotamos bien, ¿ya? Ustedes me avisan. Sí, la Normita está no se pudo conectar con nosotros, decirles que la saludamos, ella es del área rural, ella es dirigente del área rural, así que va a estar aquí en el Facebook viéndolo. Ya. Pasamos, Vivi. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo más cercano a la comunidad. Y yo no quise ponerle el título de demencia, sino que hay un título así desde lo afectivo, que dice ahí, te acordarás de mí. Y es algo que me emociona al repetir esa frase porque tiene que ver con una cuidadora, una hija que cuidaba a su mamá, ¿ya? Y en la primera etapa ella siempre le decía, mamá, ¿te acordarás de mí? Siempre estaba pendiente. Y porque tiene que ver el sentido de cómo va evolucionando esta enfermedad, ¿ya?
Así que cuando terminemos les va a tomar sentido esta frase con la cual comienzo. Vamos a hablar de demencias, ¿ya? ¿Qué son las demencias? En general, nosotros, la comunidad, cuando yo hago las evaluaciones del adulto mayor, le digo, ¿usted qué sabe del cerebro? El cerebro es un órgano que no vemos, ¿ya? Que está en la cabeza, pero no sabemos, no lo vemos como vemos, no lo cuidamos como cuidamos las manos, como cuidamos los ojos, como cuidamos las piernas. Sin embargo, el cerebro es un órgano, ¿no es cierto?, que es determinante en nuestro funcionamiento como seres humanos, ¿ya? ¿Y qué pasa con el cerebro en la demencia? ¿Ya? Se va afectando principalmente las habilidades intelectuales, se van perdiendo las capacidades intelectuales, ¿ya? Como son la memoria, ¿ya? Se va perdiendo, se van olvidando las cosas, se va olvidando el lenguaje, ¿ya? Se va perdiendo la capacidad de tomar juicio, ¿ya? De razonar algunas cosas, de mantener los hábitos, los movimientos, todos los actos que nosotros aprendemos desde el primer año, desde los primeros meses de vida, ¿no es cierto?, cuando trabajamos con la estimulación temprana para que el niño pueda alimentarse, para que pueda caminar, ¿ya? Con la demencia se van perdiendo estas funciones y estas capacidades del individuo, ¿ya? Y que va deteriorándose las capacidades para desarrollar las actividades de la vida diaria, ¿ya? Y además hay un marcado deterioro también en el comportamiento, ¿ya? Se afecta el comportamiento y se afecta el área emocional. ¿Por qué? Porque todas estas funciones, ¿ya?, son las que están en el cerebro. En nuestro cerebro está el control de la motricidad, ¿ya? Están los órganos de los sentidos, ¿ya? Está la capacidad, ¿no es cierto?, de oler, del sabor, de tomar conciencia de nuestros actos, ¿ya? Todas las capacidades relacionadas con el lenguaje oral, el lenguaje escrito, ¿ya? Y la demencia va deteriorando porque lo que va produciendo en esta imagen que sale acá, ¿ya?, es que se van dañando zonas de este cerebro, ¿ya? Y va a depender de la zona que se vaya afectando, las funciones que se van a ir perdiendo, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a entender esto? Cuesta a veces entender porque aparecen muchas dudas, muchos conceptos, ¿ya? Las demencias, ¿ya?, son un síndrome. ¿Eso qué quiere decir? Que es un cuadro que se produce, una enfermedad que se produce por muchas causas, ¿ya? Una de las causas de demencia son la que conocemos como la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Más de la mitad de las demencias son como causa la enfermedad de Alzheimer, ¿ya? ¿Qué es lo que va pasando ahí? Que todavía no se sabe por qué lo que es. O sea, el origen de la enfermedad es desconocido, sino que aparecen pérdidas, ¿no es cierto? Se van como, imaginándose usted como una nuez, por ejemplo, cuando el cerebro es como la nuez que está dentro de su cascarita, ¿no es cierto? Y empieza a perder, ¿ya?, su forma, su tamaño, y en el interior del cerebro se empieza como a secar, ¿ya? Y eso todavía no se conocen los motivos, las causas por qué lo que es. Pero sí sabemos que de todas las demencias, más de la mitad son por la enfermedad de Alzheimer. O sea, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, ¿ya? Todas son demencias y dentro de ellas el Alzheimer es una. También hay otras causas de demencia que son la demencia vascular. Y aquí hay algo que yo quiero reforzar mucho, que yo le digo a mis pacientes. La demencia vascular, el origen hoy día está en la gran pandemia que tenemos de hace siglos, ya hace muchos años, que es la diabetes, ¿ya? La diabetes, ¿ya?, y la hipertensión arterial mal manejada y con muchos años de evolución,
llevan a presentar eventos, ¿ya?, cerebrovasculares. Cuando la persona va teniendo eventos como accidentes vasculares isquémicos o accidentes vasculares hemorrágicos, cada accidente vascular va dañando una zona del cerebro, ¿ya? Y con el correr de los años, en la edad avanzada, lo que vamos a tener es una demencia, porque se destruyeron zonas del cerebro. Y eso hoy día yo creo que es tan preocupante porque sería un tipo de demencia que podíamos prevenir si manejáramos bien la hipertensión y la diabetes, porque ellos producen demencia, ¿ya? También hay otros tipos de demencia que me voy a referir especialmente asociados con el tema del adulto mayor. La enfermedad de Parkinson, que afecta al sistema nervioso central, es una enfermedad degenerativa, o sea que va desarrollándose con el tiempo y perdiendo las funciones. Cuando no es bien manejado, cuando las personas no hacen el tratamiento con el medicamento que es muy efectivo, o sea, si una persona toma su medicamento para Parkinson, va a controlar los síntomas. Pero hay personas que no hacen el tratamiento ya y la enfermedad avanza muy rápido y también pueden desarrollar una demencia, ¿ya? Hay otras causas que producen demencia que también es válido conversarla. Por ejemplo, el alcoholismo, ¿ya? El consumo exagerado de alcohol, ¿no es cierto? Esa persona que de larga data va a provocar un daño a nivel cerebral y va a generar una demencia. También tenemos demencia, por ejemplo, por enfermedades infecciosas. El VIH, ya cuando no teníamos medicamentos, avanzaba hacia una demencia. ¿Por qué? Porque el virus se instalaba en el cerebro y dañaba el cerebro, ¿no? Entonces, y hay otro tipo de demencia que me gustaría también destacar porque son de lo que los médicos descartan en la primera etapa, ¿ya?, que son las demencias que se pueden producir, por ejemplo, por consumo de drogas, ¿ya? El consumo de drogas va dañando las células cerebrales y a la larga va destruyendo el tejido cerebral y puede desencadenar en etapas avanzadas de la vida también una demencia, ¿ya? Y tenemos otro tipo de demencia que también puede ser de aquellas que podemos detectar y prevenir, que son por enfermedades de transmisión sexual, como es la sífilis. La sífilis, cuando no ha sido diagnosticada en un proceso largo, ya sífilis a lo mejor que fueron hace 40 años en la historia de hoy día de una persona de 80 años y se le toman sus exámenes y podemos detectar, ¿no es cierto?, demencia asociado a etapas tardías de las enfermedades como la sífilis. Por lo tanto, entre tanta información aquí, ¿qué quiero que les quede claro? Que todos son demencias, ¿ya? Vamos a hablar hoy día de las demencias, del comportamiento en general, pero que las causas de la demencia pueden ser distintas, ¿ya? Donde más del 50% son por enfermedad de Alzheimer, ¿ya? Otro, por ejemplo, que me gustaría destacar es una demencia también podemos tener en personas que hayan tenido un daño, un accidente de tránsito, por ejemplo, con pérdida de masa encefálica, en que se rompió la cabeza, ¿no es cierto?, se salió un trozo de tejido cerebral y puede provocar algún grado de deterioro de demencia, ¿ya? En general, todo lo que afecte el tejido cerebral a la larga va a desencadenar estos cuadros de demencia, donde en la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. Ahora, ¿cómo se diagnostica? Eso es lo que vamos a ver desde el punto de vista del médico, ¿no es cierto? Con una resonancia magnética, donde se va a evidenciar que hay una involución cerebral, o sea, el cerebro se empieza a achicar, como la nuez. Ese es el ejercicio que tienen que pensar, ¿ya? Como la nuez cuando se empieza a secar adentro, así pasa con las demencias, ¿no? El cerebro empieza a perder su tamaño y por lo tanto se va a perder todas estas funciones que teníamos, ¿no es cierto?, que eran tantas y tan importantes, porque el cerebro se empieza a involucionar
principalmente como efecto, ¿no es cierto?, de cualquiera de estas causas que pueden haber. Ahora, en la actualidad, la gente usa muchos nombres incorrectos para referirse a las demencias. Por ejemplo, se asocia solamente a la vejez y se dice que la demencia senil. Eso es un error. Demencia presenil o principio de demencia, me está empezando, señorita. Mi papá dicen que le está empezando la demencia, ¿ya? O está con arteriosclerosis, ¿ya? Esos son conceptos incorrectos, ¿ya? Lo importante es que el médico realice el diagnóstico, ¿no es cierto? Que clasifique bien, ¿no es cierto?, el cuadro como una demencia, ¿ya? No, las causas son las que el médico va a ver y va a diferenciar el por qué llegó a esto. Pero cuando a una persona le dicen que tiene demencia, ¿ya?, que está instalado un deterioro, eso es lo que vamos a trabajar hoy día, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer frente a un diagnóstico que es catastrófico. Catastrófico para la familia al enfrentar un cuadro de demencia. Equivale a una crisis familiar, una crisis no normativa, porque nadie quiere llegar, ¿no es cierto?, en la última etapa de su vida, o ver que sus padres o sus abuelos se los lleva esta enfermedad, ¿ya? Porque la persona se va antes de nuestra convivencia, de nuestra vida familiar, de su rol social, desaparece antes. A lo mejor su cuerpo materialmente biológico puede llegar a durar muchos años, pero la persona deja de ser quien era, porque la demencia afecta, ¿no es cierto?, de tal manera, ¿ya?, que lo que primero que se pierde es el rol social. El rol, quién era él, dónde trabajaba, si él era agricultor, si era conductor de un colectivo, si era profesor, ¿ya? Porque la demencia va a deteriorar y va a impedir que desarrolle su rol y sus actividades de la vida diaria. ¿Cuáles son las señales de advertencia para enfrentar una enfermedad de Alzheimer? Cuando yo hablo de demencia o enfermedad de Alzheimer, me estoy refiriendo a lo mismo, porque veíamos que de todas las demencias, más de la mitad son Alzheimer, ¿ya? Entonces no hay que complicarse en decir si tiene Alzheimer o no tiene Alzheimer. Es una demencia, ¿ya? Primero, los cambios de la memoria que dificultan la vida cotidiana. O sea, mi hija se ríe porque se me olvidan las claves, en los números de teléfono, no sé dónde dejé las llaves, ¿ya? O dónde tengo el pasaporte o el RUT, no sé, se me olvida dónde dejo las cosas. ¿Ya? No se refiere a esas fallas, que todos podemos tener fallas de la memoria, sino que cambios en la memoria que dificultan la vida cotidiana. O sea, la persona, por ejemplo, se le olvidó dónde vive, ¿ya? Está conversando, ¿ya?, y no sabe con quién está conversando. O está cocinando y dejó la cocina encendida, ¿ya? Y se transforman en cambios de memoria que van a alterar su vida diaria. Uno tiende a reírse mucho de las personas mayores, ¿no es cierto?, cuando repiten mucho las cosas, cuando preguntan una y otra vez, o cuando le cuentan a uno como 10 veces la historia, ¿ya? Eso no necesariamente es demencia, ¿ya? Tiene que ser un cambio, una falta, una pérdida de algo que dificulte la vida cotidiana, la vida diaria, ¿ya? Vamos a ir aclarando algunas cositas en la presentación. Por ejemplo, otro aspecto es la dificultad para planificar o resolver problemas, ¿ya? Sale a comprar, va a cobrar ahora el 10%, ¿no es cierto?, y lo pierde. No sabes, alguien se acercó a él, son fácilmente embaucados, engañados, no son capaces de resolver algunas actividades cotidianas.
Y esos cambios uno los empieza a ver, por ejemplo, en el trabajo. Yo me recuerdo, sin nombre, nada, un ejemplo, una persona que era técnico de farmacia, ¿no es cierto? Y empezó a cometer graves errores en el despacho de los medicamentos. Se equivocaba al entregar los medicamentos. Y generaba mucho conflicto generacional, porque las jóvenes decían, pero es que ella se equivoca, y ella sufría mucho porque era algo que estaba afectándole en su trabajo, ¿ya? Presentan dificultad para desempeñar las tareas habituales de la casa. Dejan el gas abierto, se le olvida cerrar la llave del agua, se rebalsa el lavamanos, ¿no es cierto? O pone a calentar una cosa plástica al fuego. Situaciones como que uno puede detectar, como esas, por ejemplo, esconde sus cosas, guarda debajo de la cama sus cosas personales, se desorienta en tiempo o lugar. Por ejemplo, un caso yo tenía de un paciente que salía todos los días a comprar en el barrio, ¿ya? Y recorría el mismo camino para llegar a su casa para ir a comprar. Y un día no llegaba, ¿ya? Y la esposa llamó a la hija para decir que el papá no llegaba, que estaba preocupada porque había salido temprano y no llegaba, ¿ya? Bueno, se armó todo un sistema de buscarlo y él estaba sentado al frente del negocio donde iba y ahí lo encontraron y él le preguntaron, ¿qué le pasó? Es que no sabía para dónde tengo que ir. Eso es grave, ¿ya? También una paciente el otro día me comentaba a mí, señorita, me pasó algo. Tomé el colectivo para ir a ver a mi hijo, donde voy toda la semana. Bueno, antes de la pandemia, ¿ya? Y cuando llegué al lugar, el señor del colectivo me dijo, llegamos. Y yo no sabía dónde estaba. Y le tuve que decir, por favor, lléveme a donde me subí porque yo no sé dónde estoy. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas es significativa. Y también la gente, vamos a ver que la persona empieza a tener este tipo de situaciones y sufre mucho, no la dice a los demás. ¿Ya? Se da cuenta que algo le está pasando. Hay dificultad para comprender imágenes visuales o objetos que se relacionan uno al otro con el ambiente. En la enfermedad, en la demencia, la persona puede estar mirando, por ejemplo, una manzana. Sabe que la manzana está, y que hay algo ahí, que es redondo, que tiene olor, ¿ya? Sabe que se come, pero se le olvida que es una manzana, no sabe que es una manzana, ¿ya? Ve las cosas, pero no lo integra con el concepto real. Otra cosa, por ejemplo, ¿cómo reemplazan eso las personas? Puede tener problemas con el uso de las palabras, ¿ya? Entonces, cuando no encuentra las palabras, puede decir eso, pues, eso, ¿cómo se llama eso? Ese palito que es para escribir. Se le había olvidado la palabra lápiz, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, también colocan objetos fuera de lugar y falta de habilidad para retrasar sus pasos. O sea, una de las cosas que uno puede ver también en ello, que tienden a tener movimientos repetitivos, ¿ya? Muchas veces empiezan a golpear la mesa, a mover el pie permanentemente, ¿no es cierto? Como tic, ¿ya? Y hay un signo que hoy día los neurólogos están estudiando para que ustedes lo tengan muy presente, ¿ya? Que se llama el escarmeneo, que es la persona que empieza con las manitos, con los dedos, ¿ya? A tomar los dedos, o como que empiezan ropa a sacarse las pelusas, o encima de la mesa empieza a sacar las miguitas, ¿ya? Ese es un signo que se está estudiando que puede reflejar algún daño a nivel cerebral. Porque yo les tengo que decir que las demencias no tienen un signo que sea común para todos.
No es como en el COVID, que uno tiene tos, fiebre, ¿no es cierto?, dificultad respiratoria, y todos vamos a tener lo mismo. En las demencias, los signos y los síntomas que la persona manifieste van a depender de quién es, cuál es su rol, dónde vive, de sus hábitos, ¿ya? Son cualquier cambio de conducta o de comportamiento que esa persona tiene y que no haría en condiciones habituales. Eso es lo que debemos tener presente, ¿ya? Por ejemplo, una persona que siempre andaba muy bien ordenada, una señora que va a la peluquería, ¿no es cierto? Se va, se peina, siempre su pelito bien arreglado. Y de pronto uno le empieza a ver descuidada, que no se arregla, que su vestuario no corresponde con la temperatura del clima, que se pone zapatos de distinto color, que se pone la ropa al revés, ¿ya? O que perdió esa habilidad de cuidado personal, ¿ya? Muy descuidado, también alerta. También esos cambios de humor, esa persona que era muy sociable y de repente no quiere conversar con nadie, y ahí es algo muy sensible de mirar, cuando solamente empiezan con lenguaje simple. Sí, 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 ya. No, 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 no. Esa persona cuando empiezan con ese sistema de comunicación, es porque se le han olvidado las palabras, ¿ya? Entonces, para que no los pillen, no se delaten, empiezan a sentir, sí, sí, usan distintas tonalidades de la voz, ¿ya? Y reemplazan una forma de cubrir que se les ha olvidado las palabras, ¿ya? Entonces, son como pequeñas señales de advertencia de que algo está pasando. O, por ejemplo, en el lenguaje, se exacerba el lenguaje grotesco, eso es. Se ponen muy buenos para el garabato y resulta que era una persona que nunca debía dicho un garabato. O también se aumenta el interés sexual, empiezan a hablar sobre sexualidad, intimidad, se pone en un lenguaje grotesco, cosa que a lo mejor ellos nunca lo habrían dicho en público, ¿ya? Son todos esos cambios de comportamiento lo que debemos tener siempre presente para poder derivarlos al médico, ¿no es cierto?, para que precisar un diagnóstico. Acá hay un simbolismo en esta presentación, ¿ya? Y en la primera etapa, ¿ya?, podemos encontrar a la persona, ¿no es cierto?, y uno la ve igual, ¿ya? Porque pasa desapercibido, porque la persona sabe que algo le está pasando y hace un esfuerzo enorme porque los demás no se den cuenta, ¿ya? Y muchas veces se ven sobrepasados en el tema principalmente de trabajo. Me recuerdo de muchos personajes, ¿ya? Y yo creo que es bueno que ustedes recuerden este momento, más que yo les ponga ejemplo, porque puedo tocar a personas significativas, ¿ya? De la experiencia que les tocó vivir en la primera etapa. En la primera etapa la persona no dice, lo cubre, hace un esfuerzo enorme porque los demás no se den cuenta y sufre mucho, ¿ya? Esa primera etapa dura entre 1 a 3 años. Luego viene la etapa 2, que es una etapa intermedia en que ya hay algunos cambios que vamos a ver, hasta llegar a la etapa 3, donde la persona, ¿no es cierto?, esta enfermedad se llevó muchas funciones y habilidades de la persona. Y vamos a llegar, lamentablemente, a una etapa, mediante todo este proceso, que es la dependencia, ¿ya? Que yo creo que es el gran temor de muchos llegar en una etapa de persona mayor, ¿no es cierto?, dependiente. Entonces, en la etapa 1, que es de 1 a 3 años, aquí es donde más nos damos cuenta que hay problemas de memoria. Se pierden, sale a comprar y no sabe para dónde va. El vestuario descuidado, el lenguaje vacío, ¿no es cierto? Cambios de la personalidad, empieza a alucinar, a imaginar cosas, ¿ya? Empieza, por ejemplo,
como anécdota, mi abuelita alucinó en su etapa, ella tuvo también un cuadro de demencia avanzado y alucinaba con que le quitaban su dinero, ¿ya? Entonces, no, si se llevaron toda la plata. Yo sé que empiezan a alucinar y tienen ideas fijas. Se ponen desconfiados, ¿ya? Muy desconfiados. Todas las debilidades y todas las características de la personalidad se acentúan con la edad, ¿ya? Y si una persona tiene un trastorno como de demencia, estas conductas se aumentan, ¿ya? Se pueden poner celópatas, por ejemplo, avaros, ¿ya? O muy descuidados, acumuladores, es la etapa también que se pueden poner acumuladores, ¿ya? Y también hay que tener cuidado acá con la depresión, ¿ya? Personas, por ejemplo, que han tenido un duelo reciente, una pérdida de su compañero toda la vida, por ejemplo, pueden hacer síntomas que pueden confundirnos y lo que puede estar pasando es una depresión. No quiere hablar, no quiere levantarse, no quiere comer, ¿ya? Pero es porque está por depresión. Por eso es que es importante en esa etapa llevarlos a médico para tener el diagnóstico. Pero cuando uno ya tiene el diagnóstico, no hay que seguir buscando que a uno le digan, no, no es demencia. Sí. Cuando alguien le dice, un médico le dice a una familia, esta es una demencia, cuya característica tiene, ¿no es cierto?, ya está confirmada, ¿ya? Y es un proceso de deterioro que va a avanzar, hay que juntarse como familia y hay que juntar los recursos que uno tenga porque vienen muchos años. La etapa 2 puede ser de 2 a 10 años, ¿ya? Y es cuando un momento difícil para la familia, cuando uno tiene que tomar la decisión de llevárselo, ya no puede vivir solo, y hay que llevárselo a vivir a la casa. O alguien se tiene que ir a vivir con ellos, porque no pueden cocinar, no pueden limpiar, no pueden salir a hacer las compras. Luego la enfermedad avanza, ¿no es cierto? Y no puede comer solo, necesita que lo bañen, que lo asistan para ir al baño, para vestirse, dificultad en la comunicación y en estos cambios de conducta, se pierden en la casa y en el barrio, y este es el periodo más largo y más agotador para la familia del cuidado. Porque aquí empiezan también todos los que son los trastornos de comportamiento, ¿ya? De agitación, de agresividad, trastornos del sueño en esta etapa. Y eso afecta a toda la familia. Y son muchos, muchos años. ¿Ya? Y eso conlleva lo que hay que organizarse. O sea, como familia hay que organizarse. A tener sistemas de turno, tener programas de activación. ¿Ya? El buen cuidador de una persona con Alzheimer es aquel que hace que la persona interactúe y haga las cosas. ¿Ya? No es aquel que tiene al enfermo bien bañadito, limpiacito y bien afirmado con una camisa de fuerza, con una sábana, en la silla de ruedas, mirando tele. Esa persona no está bien cuidada. ¿Ya? Claro, no se va a caer y está limpio, pero está como un mueble. Mientras lo dejemos ahí, más rápido va a avanzar la enfermedad y vamos a llegar mucho más rápido a la etapa de dependencia total. Esta es la etapa donde hay que estimular el lenguaje, vamos a ver, donde hay que trabajar el tema de la nutrición, de la alimentación. Tenemos que evitar, por ejemplo, problemas de estitiquez, ya que la persona pasa gran parte del día sentado, por lo tanto, tiene trastorno de la eliminación. Es el que tenemos que prevenir las caídas. Es el que tenemos que evitar las neumonias, porque pasa gran parte del día sentado, ¿no es cierto? ¿Ya? O en una sola posición. Por lo tanto, el que vemos en los hospitales, el paciente con demencia no llega por la demencia al hospital. Llega por un cuadro infeccioso. ¿Ya? El que hizo una neumonía o hizo una infección urinaria o hizo un trastorno, un cuadro de
retención de deposiciones, ¿ya? O otra patología de descompensación aguda. Pero no es un motivo de hospitalizar la demencia. Y ahí la familia también muchas veces piensa y tiene el concepto de que el hospital va a cuidar a este paciente. Este tipo de paciente, este tipo de enfermedad se asiste en la casa, de larga data, ¿ya? Quien tiene que cuidar aquí es la familia. ¿Cuándo va al hospital? Cuando tiene algo agudo, ¿ya? Y ahí hay un tema, porque no tenemos un sistema de cuidado de larga estadía, sino que tenemos cuidados agudos. Por lo tanto, ¿quién cuida? Es la familia, ¿ya? Vamos llegando a la etapa 3. Es una etapa ya donde esta enfermedad se lo ha ido llevando todo, ¿ya? No reconoce a la familia, ¿ya? Es cuando se mira al espejo y un día mirándose al espejo ya no va a saber que es él quien está frente al espejo, ¿ya? No reconoce los objetos personales, no recuerda quién es, se pierde dentro de su propia casa, se olvidan los actos aprendidos, se olvida, por ejemplo, el uso de utensilios como la cuchara, la peineta, el cepillo de dientes. No es porque no lo quiera hacer, es porque hay un daño en el cerebro donde se maneja todos los movimientos y por lo tanto se perdieron esos movimientos. Y se pierde también el caminar. Aquí ya estamos usando el pañal, ya no hay control del esfínter, de la orina y de las deposiciones. Usa pañal, por lo tanto es una gran carga para la familia en el cuidado y en el costo. Y aparecen los comportamientos inapropiados, ¿no es cierto?, en torno al manejo de su vestuario. Por ejemplo, se despierta en la noche, se quiere arrancar, se sale, se saca toda la ropa, ¿ya? Y se exacerban los síntomas, se aumentan los síntomas que yo les conversaba recién sobre estos temas específicos. La enfermedad es muy larga, puede llegar hasta más de 12 años. A mí me ha tocado ver pacientes que controlaba, atendía, en que se han muerto los cuidadores y ellos todavía sobreviven, ¿ya? Porque el físico, han tenido a lo mejor una muy buena salud física, personas que fueron deportistas. Me recuerdo, hace poco yo atendía a uno de los, en mi sector, tuve 2 exjugadores de la selección chilena del 62. Ellos eran futbolistas famosos, ¿no es cierto? Y hicieron cuadros de demencia. Y su cuerpo físicamente resistió, pero su cerebro ya se había ido. Y duró más de 15 años uno de estos pacientes. Bueno, algunas cositas que ya he ido diciendo, pero en torno a consejos. La comunicación es muy importante, ¿ya? Hay que tratar de comprender. No es que no quieran hablar, es porque se les olvidó o no encuentran las palabras para expresar la comunicación, ¿ya? Y esto va a afectar mucho la autoestima, ¿ya? Por lo tanto, nunca hay que decirle, mire, tonto, está repitiendo las mismas cosas. No hay que retarlos. No hay que reírse de sus conductas, ¿ya? Muchas veces uno escucha a la familia, oh, eso, mira lo que hizo mi mamá, y se mandó tan tremenda embarrada, mira lo que hizo. Y se ríen todos. No, es como en los niños, ¿ya? Hay que respetar acá, ¿no es cierto?, cómo se van perdiendo estas capacidades. Y también hay que reforzar cuando logran capacidades nuevas. Por ejemplo, cosas que uno puede hacer con el vestuario para que ellos se vistan solos. Dejar de usar todo lo que sean botones, ¿ya? Ponerles un polerón, un pantalón de buzo, que sea fácil de poner y sacar. Nada de cordón en los zapatos, sino que velcro, un vestuario cómodo, pero que ellos puedan desarrollar en lo más posible el hábito y las actividades del uso de la ropa. También están los hábitos de higiene, ahí reforzarlo, el lavado de manos,
¿ya? Pasarle todo y decirle ya, una instrucción, lávese las manos, lávese la cara. Es muy importante en la comunicación con una persona que tiene un daño a nivel de deterioro del cerebro, es muy importante las rutinas, mantener las rutinas, siempre en el mismo horario, siempre con las mismas cosas, ¿ya? Repetir las rutinas, los actos condicionados y motivarlos a través de la comunicación que ellos lo hagan. Y estimular, aplaudiendo, haciendo un cariño, fomentando los logros, ¿ya? Para mantener aquellas cosas que son un esfuerzo para ellos hacer. ¿Ya? Si quiere hacer la cama y se va a demorar toda la mañana en hacer la cama, déjela que haga la cama. ¿Ya? Si quiere poner la mesa y pone platos de todos colores y en vez de poner las cucharas, pone los tenedores, no importa, pero usted tiene que darle el espacio para que la persona siga siendo útil, se siga sintiendo, desarrollando sus actividades. Y así vamos a prevenir también cuadros de ansiedad o en el ámbito de la afectivo y emocional que van a favorecer también la convivencia. En relación a la memoria, favorecer la memoria, la orientación y la inclusión en las actividades de la vida diaria, es lo que les estaba diciendo, ¿no es cierto? O sea, si tiene que doblar la ropa, pásale los calcetines, haga juego, que trate de encontrar los pares, ¿ya? Que doble la ropa, que guarde en los cajones su ropa, que mantenga, que colabore en actividades menores, ¿ya? Orientarlo siempre en el tiempo y espacio, siempre hay que tener un calendario grande con la fecha marcada y un reloj, ¿ya? Y preguntarle, a ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos en invierno? ¿Estamos en verano? ¿En la mañana o en la tarde? ¿Dónde vive usted? Mantenerlo conectado. No que se vaya en ese submundo que calladito frente a la tele, que no está viendo tele, no está escuchando. Está perdido y perdiendo en cada minuto sus funciones. Por ejemplo, escribir un listado, jugar a juegos de mesa, escribir, pasarle un cuaderno y en la medida, en la primera etapa, ¿no es cierto?, que empiece a escribir lo que hizo en el día y después tomar el cuaderno y preguntarle, a ver, ¿qué es lo que hiciste ayer? ¿Qué es lo que escribiste? Estimularle la comunicación. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al uso del tiempo libre, que yo creo que la esencia de cuidar de la familia siempre está centrada, igual como le decimos a la mamá con los niños, que tiene que estar bien limpiecito y bien alimentado, ¿ya? Eso es como lo básico que tiene la gente del cuidado, y nosotros mismos culturalmente también. Pero nosotros ahora tenemos que avanzar a otras categorías del cuidado. También el cuidado tiene que ver con la estimulación para mantener aquellas capacidades, aunque solamente reconozca el olor, mantenerle el olfato. Si solamente es capaz de mantener el tacto, trabajar con ese tema, pero no mantenerlos ahí como un mueble. Leerles, comentar las noticias, ¿ya? Escuchar radio, poner música y hacerlo cantar, ¿ya? Canciones de su época. No le vamos a poner ahora el reggaetón, ¿no es cierto? Entonces uno va y ve a veces algunas casas y la gente está escuchando el reggaetón y la persona mayor ahí está perdida, no entiende nada. Distinto es que si pusiéramos de fondo una ranchera, ¿no es cierto? Una música chilena, un tango, un bolero, ¿ya? Dependiendo de los gustos que la persona haya tenido. O música clásica, ¿ya? Pero la música, hay muchos estudios muy bonitos sobre la estimulación cognitiva, la estimulación del cerebro con la música. En las zonas del sur, por ejemplo, podría trabajarse mucho en esa área. Ay, ya me voy ideas de hacer cosas, ¿ya? Pero podríamos trabajar mucho en el tema de la estimulación con instrumentos en la zona, con nuestro pueblo originario y trabajar en esa área.
¿ya? Colocar fotos de los familiares y preguntarle quiénes son, que identifique una historia, por ejemplo, quién sale en esa foto, quién está ahí. Y mantener lo más posible las rutinas básicas por sí solo. Que coma, que se lave y se vista, ojalá solo por el mayor tiempo posible. ¿Ya? Porque vamos a llegar a un momento de la dependencia. Y una de las actividades más estresantes para el cuidador es la higiene y la muda. Cuando a uno le toca asistir en la higiene personal a su papá, a su abuelo, en una familia, ¿no es cierto?, generalmente, culturalmente, en nuestra sociedad machista, ¿ya? El tema de la intimidad, el tema de la autoridad, es muy difícil para ellos cuando los hijos tienen que asistirlos en las necesidades básicas, ¿ya? Y ese es un tema también que hay que trabajarlo con mucho, mucho respeto. Bueno, aquí hay otras cosas que reforzar. Solamente me gustaría destacar aquí dos aspectos. La prevención de las caídas, ya que el 50% de las personas mayores que se caen fallecen a los 6 meses de vida. ¿Ya? Una fractura de cadera, una fractura de fémur lleva al inmovilismo, con todas las complicaciones que vienen de quedarse dependiente. Hay un concepto que se usa, que toda la comunidad usa, que se dice va a quedar postrado. Bueno, yo soy de la que promueve que no debemos usar ese concepto, porque es un concepto muy peyorativo de lo que es el ser humano. Y lo que le pasa a la persona es que se transforma en una persona dependiente, ¿ya? No en un postrado. No debemos hablar de postrado, sino que debemos hablar de la dependencia. Y el otro tema importante es el cumplimiento de los medicamentos. ¿Ya? Administrar los medicamentos que corresponden en el horario indicado, ¿no es cierto? Porque lo más probable es que esta persona tenga una serie de otras enfermedades crónicas, porque la demencia no viene sola, es una, pero deben tener hipertensión, tienen que tener diabetes, pueden tener hipotiroidismo, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante los medicamentos. Y en la alimentación, algo que les debería haber dicho al principio, que tiene que ver más bien con la prevención, es la hidratación. El cerebro básicamente es agua. El 80% de nuestro cuerpo es agua y el cerebro tiene un mayor contenido de agua. Por lo tanto, la persona mayor tiene que hidratarse. ¿Qué pasa? Que muchas veces andan desorientados y uno confunde, algo le está pasando. ¿Y qué pasa? Que no ha tomado agua. ¿Ya? Porque el tamaño del cerebro disminuye, se deshidrata. Los cambios de oxígeno en el ambiente también afectan. Por lo tanto, una persona mayor tiene que consumir 2 litros de agua en el día, salvo que tenga alguna indicación médica de no hacerlo. Líquido, agua de hierba, sopa, jalea principalmente, ¿ya? Para mantener el cerebro hidratado. Y una alimentación que tenga alto contenido en antioxidantes, frutos rojos, nueces, legumbres, lentejas, porotos, ¿ya? Y ojalá el consumo de pescado. El humilde jurel, el que tiene el mejor aporte, ¿no es cierto?, de omega 3, que son nutrientes cerebrales, porque estamos hablando de un problema a nivel cerebral. Todos esos son cuidados para que evitemos un poco, ¿no es cierto?, a largo plazo el avance de esta enfermedad, que va a afectar a la familia principalmente porque es agotador. Cansancio, enojo, rabia. Pueden salir a la luz conflictos familiares, ¿ya? Que se expresen mucho. Y siempre yo cuento a mis clases, a mis alumnos, una historia para cerrar este tema con lo que afecta a la familia. Yo tenía una paciente en un Cefán en Valparaíso, cuando trabajé en Valparaíso, que ella iba muy arregladita, siempre a su control.
Y en una ocasión ella empezó a dejar de ir y muy despreocupada y muy afectada de lo que pasaba. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que le pasa a usted? Y me dice, señorita, yo crié a mis hijos sola, ¿ya? Mi marido me dejó cuando yo estaba embarazada y tenía los niños de 3, 2 años y mi hijo embarazado y nunca más lo vi. Pues ahora del hospital me llamaron a mi hija que estaba el papá en el hospital y mi hijo se la llevaron a la casa. Y lo tengo en mi casa, señorita, y tengo que lavar a ese hombre y tengo que cambiarle pañales a ese hombre que me maltrató y me abandonó. Muchas veces, ¿ya? Es una situación a lo mejor que les ha tocado vivir, ¿ya? Y uno dice, pobrecito el viejito, nadie lo viene a ver, nadie lo cuida. ¿Cómo te cuidan? Tiene que ver con quién fue la persona. Por eso que aquí es muy importante trabajar de antes con las relaciones familiares, porque la demencia saca todo este tipo de situaciones a la luz y es muy difícil, ¿no es cierto?, proveer cuidado cuando hay estructuras de la familia que están destruidas, que hay una disfunción familiar. Y corremos el riesgo de llegar al maltrato, ¿ya?, a la violencia y también al estrés del cuidador, tanto para la persona enferma como para el cuidador. Y esas son situaciones que los profesionales nosotros valoramos y nos damos cuenta muchas veces de por qué pasa tal situación. Y muchas veces son conflictos que hay emocionales que vienen desde la niñez, que van a intervenir y que van a aflorar en esta etapa, ¿ya? Conflicto de la familia. Generalmente hay uno que cuida, un hijo que cuida y 3 que mandan lo que hay que hacer, ¿ya? Porque el que manda es el que tiene el dinero para administrar el cuidado, ¿no es cierto? Pero generalmente hay uno que se queda con la carga del cuidado. Entonces ahí hay muchos problemas que pueden salir del agotamiento del cuidador. Y para terminar, yo les podría decir que es muy importante mantener un estrecho vínculo con el equipo de su centro de salud para apoyar todo lo que es el cuidado y el tratamiento tanto del enfermo como de la familia, ¿ya? No solamente tenemos que preocuparnos acá del paciente, de la persona que está enferma, sino que del cuidador. Y muchas veces a lo mejor vamos a tener que acompañar en decisiones muy difíciles a esta familia y recomendar incluso institucionalizar, o sea, llevar a esta persona a un hogar de ancianos, a una casa de acogida, de reposo, ¿ya? Que a lo mejor no necesariamente tiene que ser para siempre, a lo mejor puede ser por un periodo acotado, para que se tomen unas vacaciones, mientras una persona se recupere, pero no significa una situación de abandono, ¿ya? Sino que puede ser una medida que hay que tomar para organizar el cuidado. Como vemos, entonces, esta es una enfermedad que a la larga, como dice ahí en esa frase que quise poner, dice, sigo siendo yo. A pesar de que se fue mucho de quien yo era, la esencia de la persona sigue siendo ella hasta que deje de respirar, ¿ya? Y esa es otra etapa, que es la etapa final, ¿ya? Que es como para que hablemos en otro momento, pero lo importante es entender que es una enfermedad de larga evolución y que hay muchas causas, pero todas son demencia, ¿ya? Y nos lleva a situaciones como hoy día que podemos conversar y apoyarnos más y reforzar, ¿no es cierto?, algunos aspectos sobre esto. Ya saqué la presentación. Eso. No sé qué les gustaría comentar o hacer alguna cosa, alguna consulta o de las consultas que hay. Hay muchas consultas, agradecerte porque efectivamente y lo que está opinando la gente
es que ha sido una excelente presentación, Viviana. Ha estado muy clarificadora. A mí me ha encantado por la integralidad que le has dado al cuidado. Me encantó lo del cuidado avanzado, en que a veces, claro, no nos profesionalizamos, tecnificamos el cuidado. Sí. Y eso tiene que ver con mucho más allá de eso, de estar preocupadas de los sentidos. Decía, si le queda un sentido, eso vayamos también estimulando. Sí, sí. Me encantó, muy bonita la forma de exponerte. Están diciendo, mira, hay muchas preguntas, ¿Sí? hay mucha gente conectada, alcanzo que identificar dos excelentes médicos, una médico de familia y Antonio, que es un médico que adoro, que él es muy humano, y Sí. también te ha hecho algunas preguntas aquí, hay gente de la comunidad, hay también una instructora de pilates, así que tenemos de todo, de todas las preguntas. Mira, en general te voy a hacer como un resumen y después te las voy a ir leyendo cada una. Ya. Y yo creo que tocaste alguna porque como dijimos que al final eran las preguntas, pero te preguntaban por la alimentación preventiva para evitar y cuando uno está con demencia también. ¿Cuál es la alimentación que está la adecuada? Bueno, yo creo que ahí es importante todo lo que tiene que ver con aporte de proteínas, no sé, para mantener tejido sobre todo, ¿ya? Hay un tema esencial, es las técnicas de alimentación, porque específicamente nutrientes es un área específica, pero a mí me gustaría reforzar, por ejemplo, que nosotros tenemos excelentes recursos para eso. Están los alimentos que se entregan en los CEFAM, ¿ya? El uso de las cremas, de las papillas, porque la gente tiende a gastar mucho. Señorita, le voy a comprar el encho. Le trajeron esto. Entonces yo le digo, mire, use lo que se le da acá, ¿ya? Si él ya no va a diferenciar en el gusto, no tiene capacidad de discriminar en si le gusta o no, ¿ya? Entonces tenemos que buscar técnicas de alimentación. Lo más importante en una persona con demencia y con todo, y esto en general en geriatría, los mayores de 80 años y todos los que hayan tenido algún trastorno neurológico, la consistencia de las comidas debe ser en papilla, se le debe alimentar siempre sentado, ya, aunque sea un medicamento que le va a dar, siempre sentado. Se le debe hidratar con cuchara, ¿ya? No usar ni pajilla, ni sorbete, ni bombilla, ¿ya? Siempre con cuchara. Y el líquido se le debe dar en consistencia semisólida como una jalea, ¿ya? No se le debe dar el líquido acuoso, diluido, sino que con espesante. En Europa, en países desarrollados, existen espesantes que son sin olor y que uno le agrega cualquier comida para que le dé la consistencia que necesita, ¿ya? Y bueno, básicamente ahí la hidratación, las legumbres, todo, y el aporte de fibra para evitar el estreñimiento, que es un gran tema en las personas con demencia por el inmovilismo, ¿ya? Por ahí pasa el tema, ni siquiera es un gasto, hay que usar los recursos que se tienen. También nos decía aquí Antonio, no olvidarse los derechos de los adultos mayores. Sí, bueno. ¿Cierto? En España, yo estuve, el año pasado participé en una conferencia que se organizó ya hace 2 años en la USACH sobre la autonomía, ¿ya? La autonomía incluso de las personas con demencia, de las personas con síndrome de Down, de las personas que tienen algún grado de discapacidad o limitación para nosotros discapacidad, o sea, las personas que son diferentes, ¿ya? Y es la autonomía, la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Y de organizar. Y eso uno tiene que acostumbrarse a tomar esas decisiones y conversarlas durante cualquier momento del ciclo vital, ¿ya? Porque uno debe respetar las decisiones. Entonces, muchas veces a mí me ha tocado familias que llegan y llegan los hijos y dicen, vamos a desarmar la casa, vamos a vender todo. En Villa me ha pasado, a veces llegaba a un domicilio, viene el hijo que vive lejos y va a desarmar la casa, así que la va a llevar a un hogar y resulta que lo único que quería esa persona era seguir viviendo en su casa hasta el último día. Y esa es una decisión que tenía él.
Entonces ahí en esas cosas, por ejemplo, es importante respetar las decisiones que las personas tengan, su proyecto de vida, su forma de vivir, y conversarlo en familia, ¿ya? Para que después sea más fácil ese tomar decisiones. Hay un tema importante que tiene que ver, que hay que diferenciar bien, qué es lo que es autonomía y qué es lo que es autovalencia, son dos distintas, ¿ya? Y en las personas mayores con demencia, en las personas con demencia se altera la capacidad, la autonomía, porque ya no pueden tomar decisiones, ¿ya? De hecho, la funcionalidad no la podemos medir en una persona con demencia, ¿ya? Y eso es muy importante tener claro. Y la autovalencia tiene que ver con la capacidad física de hacer algo, de moverse, de comer, de vestirse. Entonces, en las personas con demencia, en las primeras etapas mantienen su autovalencia, ¿ya? Pero no la autonomía, ¿ya? Y eso es un tema interesante de conocer. Me parece interesante lo que planteas cuando lo planteas esto de que se vea en el ciclo vital, o sea, que se vea en todo el ciclo vital, que también como tiene que ver con el modelaje, lo que decías, ¿no? Si la familia va tomando decisiones y está integrando a todos los integrantes, cuando esas personas, los adolescentes, van creciendo y son adultos, van a considerar a ese padre que siempre lo fue considerando, y no lo que aprendí, toma la decisión alguien. Bueno, una de las cosas más difíciles es el tema de la autoridad. En la familia tradicional chilena, en la familia del campo, ya principalmente, donde muchas veces el hombre, por ejemplo, cuando enfermaba, también en el modelo también uno lo puede observar, quien iba al centro de salud público era la mujer para el control de embarazo, después para planificación familiar, después llevaba a los niños, pero los hombres no iban a los centros de salud. Sin embargo, después con el envejecimiento y todo lo que es las enfermedades crónicas, ellos han tenido que llegar a los centros de salud muchas veces, y el tema cultural ahí en torno al machismo, de tener una mujer que los cuide. Y ahí está el tema de género, muy importante. En la familia tradicional chilena siempre había una hija que se quedaba para cuidar a las personas mayores, ¿ya? Y hay que analizar y estudiar según el tipo de familia cómo va a ser el sistema de cuidado. Hay otro tipo de familia en que plantean desde ya mucho más un desarrollo distinto, y las personas mayores tienen claro, yo estoy ahorrando para que cuando a mí me pase esto me lleven a un hogar de personas mayores y mis ahorros se gasten en eso, ¿ya? Que vendan mi casa o que tengan mi casa para me tengan a mí en mi casa hasta el último día, y cuando yo me vaya, vendan, y ahí con eso paguen todas las deudas. O sea, hay que organizarse en ese sentido, de planificar. Vivi, como son hartas las preguntas, si hay 33 comentarios. ¡Ay, qué buena! Entonces yo creo que voy a hacerte como una persona que preguntó 5, te las voy a leer todas, porque pueden estar, ya las puedes haber respondido, ¿ya? Dice María, dice, ¿cómo explicar a un nieto de la demencia de un abuelo? Pregunta también, dice, el autocuidado del cuidador, ¿cómo hacerlo del autocuidado del cuidador? Si hay alguna diferencia entre la demencia que se pueda dar en lo rural como en lo urbano, la diferencia entre rural y urbano si ahí existe. Y también ahí ella preguntaba de la alimentación en personas con demencia, ¿ya? Y lo otro que te preguntaba a ti, ¿por qué trabajas en geriatría? Y también ella preguntó después, dice, cuando tú hablaste de los jugadores, del que una persona que habías cuidado, que era jugador de fútbol, entonces pregunta, ¿acaso eso se podría haber debido a los cabezazos? No, también puede ser otra causa, pero en este caso no. Ya fue una demencia vascular más que nada, ya por un evento isquémico cardiovasculares. Mira, primero voy a contestar por qué me dedico a la geriatría, ¿ya? Y me voy a emocionar, porque yo soy abuela, yo me crié con mis abuelitos, ¿ya? Yo soy la nieta mayor por todos lados, mi abuelita por parte paterna y materna. Y cuando ellos se enfermaron,
uno sea como la referente en el tema, y en ese tiempo yo estaba recién profesionalmente, y había muchas cosas que yo no sabía, incluso hasta errores que uno puede haber cometido, porque no tenía todo el manejo para apoyar o para enfrentar situaciones difíciles con seres queridos. Y ahí empecé a estudiar la geriatría, y hice la especialidad, y el otro día lo conversábamos con un grupo de colegas, lo que cuesta a uno validarse como un especialista, porque nos ven a todos generalistas como en todos temas. Y yo me he esforzado mucho, aparte de estudiar, en estar cerca de las personas mayores, ¿ya? Trabajar con personas mayores, y sobre todo lo otro, me gusta transmitir el conocimiento, compartir el conocimiento más que transmitirlo. ¿Ya? Y eso es algo que me apasiona mucho, porque ojalá todos algún día cuidáramos de manera distinta a como lo hacemos hoy a las personas mayores. ¿Ya? Yo creo que nuestra sociedad aún latina, y bueno, yo lo veía en relación a las expresiones de afecto que tenían los italianos con la muerte de sus queridos ahora, o los españoles, que de ahí venimos, ¿ya? Y que se integra con nuestra cultura también, la importancia que tiene, por ejemplo, en la cultura mapuche, en las personas mayores, que nos falta tanto a aprender y relevar el rol de las personas mayores. Ojalá que no nos transformemos en que una sociedad del desuso, que por ser mayor uno no sirve. En que a veces uno mismo ha vivido en que llega una generación, ¿no es cierto?, y posterga a otra. Pero en relación al nieto, la otra pregunta que decía ahí, yo creo que a los niños uno nunca les debe mentir. Y me pasó no solamente con el tema de la demencia, en torno a que y lo aprendí, que mucha gente quería sacar a los niños de la realidad. O sea, por ejemplo, cuando se enferma un abuelo de cáncer, o se muere, no, que el niño no vaya al velorio, que no lo vea, que no vea el cajón, que el abuelito se murió y se ve el cielo. Y un día yo preguntando en trabajo, porque trabajo ahora en todo el ciclo vital, trabajo con niños, y le preguntaba al niño y él me decía que se imaginaba al abuelito con los pies colgando. Y los niños son objetivos, son concretos. Y uno tiene que enseñarle que la muerte es un proceso natural, ¿ya? Y que las pérdidas van a ir ocurriendo, y no hay que sacar a los niños de la realidad, ¿ya? Y yo creo que el vínculo de los abuelos con los nietos puede ser una manera trascendental de mantener algunas capacidades cognitivas de las personas mayores, ¿ya? Nuestros adultos mayores, en general, en la crianza como padres, ¿ya?, tuvieron un rol netamente instrumental, eran proveedores, ¿ya? Sin embargo, con los nietos, ellos desarrollan la afectividad, ¿ya? La piel, el contacto directo, y una persona con demencias, el canal que mantiene de comunicación más que nada es la piel, el tacto, ¿ya? Los sentidos. Y en eso los niños pueden ayudar bastante. Así que hay que acercarnos. Ya, voy a leer otras preguntas y le voy a decir a la señora Patricia si ella puede ver los WhatsApp que le estoy mandando por interno. Si puede ver, si ella puede ver preguntas también para que interactuemos todas. Ya. Sí. No aparecen ya en el mío. Si aparece donde dice comentario en nuestra página, ahí, comentario arriba, salen las preguntas del Facebook. Yo le voy a hacer la otra pregunta mientras tanto a Viviana, ¿ya? Dice Vivi. Excelente forma de explicar el tema, bastante claro. Felicitaciones, dice Tere Moncada. Dice Teresita Ramos que está muy claro, muy buen tema. Ya, la doctora Connie Pacheco, saludo, excelente expositora, muy buen equipo de docentes, felicidades por la iniciativa. Margarita Cárez dice dice que se pueden hacer ejercicios básicos, ¿cierto? En todas las etapas, o sea, la 1 y 2. Sí. Caminar y la rutina. Por ejemplo, poner un cono, poner una marca, una caja, lo que tenga, y decir, caminar de aquí a acá, marcar una línea en el piso, ándate por el lado de aquí y vuelve a este otro lado. Caminar, rutina, ¿ya? Eso es muy importante. Ya. Y el calzado adecuado para
hacer ejercicio, la ropa deportiva importante. Ya, y ahí los zapatos, las zapatillas, ¿es importante que sean con cordones o con velcro o no? Con velcro, nada de cordón. Muy bien. Señora Patricia, ¿puede mirar Sí, alguno? Muy sí, bien. sí. Dice, otra de las preguntas, ¿por qué en Chile hay tan pocos geriatras cuando hay tanto adulto mayor? ¿Por qué esto no se más? Sí. Bueno, ¿por qué no se masifica un poco esto? Yo, desde la experiencia de lo que es la enfermería, más que nada, nosotros, la Universidad de Chile tenía un programa muy bueno, nosotros no alcanzamos a salir más de 10, en todo el país 10 enfermeras especialistas. Yo sé que la Universidad de Concepción también tuvo un programa, por ahí hay otras universidades que lo han diseñado. Y en torno a los médicos es una formación muy larga, o sea, los geriatras, para ser geriatras, primero hacen la beca de medicina interna y después ven la geriatría. Entonces, porque tiene que integrar una serie de subespecialidades. Bueno, ojalá aumentaran más. Hay mucha gente, eso sí que es importante señalar, que la gente tiene que diferenciar. Mucha gente que dice que tiene formación en gerontología, con diplomado en gerontología. Esos son aspectos más bien teóricos, no son prácticos del hacer. Es un conocimiento desde la teoría y desde el envejecimiento, en general hay dos áreas. La gerontología, que estudia al individuo, ¿ya?, como un ser social, con sus roles, ¿ya?, y que ve todo lo que tiene que ver con la teoría de sistema, la familia, las actividades de la vida diaria, que es la gerontología, lo que es un envejecimiento normal, ¿ya?, el estudio de las personas que van envejeciendo. Eso ve todo lo que es la gerontología. Y la geriatría es cuando uno se dedica a las enfermedades de las personas mayores. Que son dos cosas distintas. Son distintas. Sí. Uh-huh. Acá también dice otra persona que propone modestamente que hubiera una segunda conferencia sobre este tema, porque dice que lo considera muy necesario. Bueno, vamos a invitar a Viviana que nos acompañe nuevamente. Otro tema, pero sí, decir a lo mejor aquí que yo considero súper importante que esta grabación va a quedar para siempre en el grupo Chi, y entonces la exposición que hizo Viviana acompañada de esa presentación, de esas láminas, estaba cada cosa que debería hacer la familia en las distintas etapas, así que yo creo que está excelente, Vivi, ese material, porque la gente lo va a poder ir a mirar de nuevo, así que yo te lo agradezco enormemente, porque era un tema, como te contaba, que había salido también en el diagnóstico participativo, una necesidad de la gente en relación a hablar del tema de la demencia. Mira, aquí dice Margarita Cares, dice, ¿de qué forma la familia puede ayudar a alguien con demencia? Me imagino que eso estaba en las láminas, ¿o quieres agregar algo? ¿Cómo la familia? Dice, ¿de qué forma como familia lo puedo ayudar a una persona con demencia? Primero es acompañar, ¿ya? Y, por ejemplo, yo creo que el cuidado, primero es la comprensión, comprender qué le está pasando en la primera etapa, algo que es muy doloroso porque la persona en la primera etapa se da cuenta de lo que está pasando. Sabe que se equivocó, sabe que no encuentra el nombre para decir que esto es una taza, ¿ya? O pásame eso, esa cosa que tiene ahí, eso que tiene adentro, pero no encuentra la forma de decir. Entonces, comprender, orientar, acompañar. Y yo creo que mantener la estimulación cognitiva, por ejemplo, la comunicación, conversar más. Otro ejercicio que yo hago en mis talleres es que pido hacer una biografía de una persona mayor. Entonces, cuando tú tienes que escribir sobre una persona significativa emocionalmente para ti y te das cuenta que no sabes dónde nació, dónde estudió, cuáles fueron sus amores, cuáles fueron sus penas, su alegría, en qué trabajó. Entonces, conversen con las personas mayores.
Porque hay que hacer la transferencia generacional, tienen que recoger lo que él fue, ¿ya? Y muchas veces la gente no tiene idea de quiénes eran sus amigos, de dónde vivían, no saben si tienen hermanos, nada. Conversen con ellos, conversen. La comunicación yo creo que es lo que más acompaña y ayuda a la familia, ¿ya? Y lo otro es que se sienta útil, o sea, no se ría si se le esparramó la comida, sino que no le dé sopa, déle más espesito para que la próxima vez no se le caiga la comida. No le ponga babero, ¿ya? Sino que póngale un delantal o una pechera para que no se ensucie y solucionar el problema. Si tiene visita, que coma antes y después siéntelo a compartir a la mesa, no lo aísle, no lo esconda, ¿ya? Son cosas cotidianas que uno tiene que hacer. Porque son 10 o 12 años. O sea, no podemos tener a esa persona consumiéndose en un rincón. Vivi, lo que te preguntaba de una familia que me decía que estaba recién iniciando la demencia, su mamá. Entonces, la familia no entendía que tenía que como llevarle, no hacerle la contraria, o sea, no decirle esto no es así, mamá, esto no es así. Ahí, bueno, ahí tiene de los roles la autoridad, o sea, la mamá, a veces, ¿no es cierto?, hay mamá autoritaria o padres autoritarios, el modelo dominante, ¿no es cierto?, o solamente por un tema de jerarquía dentro de la estructura familiar, el respeto a la persona mayor. Entonces uno escucha mucho, no se quieren tomar los medicamentos, no quiso salir a hacer esto, no quiere ir al doctor. El cuidador tiene que empoderarse de que él es el que va a tomar las decisiones, ¿ya? Entonces no le tiene que decir, vamos para allá, no, tiene que tomarlo, levantarlo, pasarle la ropa, póngase. O sea, incentivarlo, motivarlo más, hacer más conducción del tema. Y por supuesto, nunca reírse de los errores que la persona comete, o hacer burla de comentar. A veces, yo me recuerdo tantas historias de casos que me ha tocado ver, de que una familia conversaba en el living todo lo que el abuelito había hecho, y él de la pieza le estoy escuchando todo lo que están diciendo. Sí. Porque ellos tienen un tema de preacusia, ¿ya? Entonces, oye, pero ¿cómo si otra vez estoy al lado de él y no me escucha? Y ahora está allá en la pieza y escucha todo. Claro, porque cuando uno usa tonos graves, ¿ya? En tonos bajos, él va a escuchar más que yo, sí, que en un tono agudo alto, ¿ya? Entonces hay muchas técnicas, cosas que uno tiene que aprender en la relación con ellos para entenderlo, ¿ya? Y que están pasando un proceso de pérdidas, que día a día ellos van a ir perdiendo cosas. Y en eso la familia tiene que acompañar. Ya voy a leer porque dice, muy buena información, la señora María Erika Gallegos, muy buena información, muy clara. Saludos para Patricia Acevedo. Señora Patricia, saludos para usted. Sí, es una colega. Sí. Aquí también hay una persona que dice que qué rol juegan los hospitales geriátricos, porque hay gente que va a dejar a los abuelitos en esos hospitales y nunca más se acuerdan de que los dejaron ahí. Entonces, yo pienso que es cómo puede un hospital geriátrico también influenciar sobre la familia para que se hagan cargo. Primero aclarar que en Chile no existen los hospitales de larga estadía como un concepto en sí, sino que la definición de los hospitales en nuestro país son hospitales de alta complejidad, mediana complejidad, baja complejidad, hospital 2, donde el promedio de día está no debe ser más allá de 9 días. Eso es un hospital en Chile. Entonces, y los hospitales geriátricos en nuestro país son 2, a nivel nacional, 2 institutos de geriatría, ¿ya? Como centro, digamos. El Instituto de Geriatría en Santiago y uno que está en la quinta región, que está en proceso todavía de ser instituto, ¿ya? Entonces, no tenemos hospitales geriátricos. Los hospitales no son geriátricos. ¿Ya? Lo que hay establecimientos de larga estadía para los adultos mayores que son centros, ¿no es cierto?, que no son hospitales, sino que son establecimientos de cuidado
de 24 horas para personas dependientes, ¿ya? Y debieran haber un sistema que no está en nuestro país, no existe, un sistema que por periodos uno pudiera llevar a la persona para que la familia se aliviara, ¿ya? En Europa, por ejemplo, en Suecia, les pagan vacaciones al cuidador y durante las vacaciones del cuidador se llevan a la persona a un centro de cuidado. Eso nosotros no lo tenemos. En Chile lo que dice la reforma en Chile es que en que cuida aquí el sistema de cuidado básico es la familia. Y por lo tanto nosotros tenemos que fortalecer y preparar a la familia. Y cuando no hay familia, hay estas otras estructuras más sociales. Pero el sistema de cuidado nuestro se basa en el sistema de cuidado de la familia. Eso es algo que no está entre líneas, entre estas otras cosas que no se aclaran muy bien, pero esa es la realidad. Sí, el sistema de cuidado en Chile es una familia. Dice la señora Norma Villamán, ¿por qué algunas personas con demencia se adueñan de un familiar, por así decirlo, y no aceptan o no reciben alimentos, por ejemplo, a otras personas? Bueno, ahí está el tema de conductas nomás, por comportamiento. Esos son manejos de conducta, ¿ya? Hay que establecerles normas, hay que buscar estrategias para... Es como los niños, pues. Como cuando los niños no quieren comer, mañoso, no, si no me hace caso. Sí. Bueno, existe también el cuidador que se adueña del paciente, o sea, es la hija que lo hace todo perfecto, que cuando viene la hermana le encuentra que lo hace todo mal, ¿ya? Sí. Eso, todo uno lo ha visto, o sea, sí. Entonces la hermana dice, ¿cómo voy a llegar si ella es la que lo cuida y lo cuida bien y no me deja hacerle nada? Entonces yo la vengo a buscar para llevarla al médico nomás, porque ella la cuida. Entonces, también hay un tema psicológico que hay que trabajar con el cuidador, preparar al cuidador. El cuidador es un tema aquí porque es un cuidado muy largo, se forma una relación que se hace necesaria. Entonces, es tan grave que cuando fallece el paciente, ¿ya? El cuidador puede desarrollar una depresión porque se le acabó el motivo de vida que tenía, que era el cuidar. ¿Ya? Entonces, hay que observar todos esos comportamientos que son individuales de cómo se van las relaciones de cuidado. Yo estoy con una visión de la geriatría que es importante incorporar, que cuando trabajamos con la persona mayor dependiente existe el binomio, que es el cuidador y el paciente. Cuando trabajamos con el niño, es el binomio de la madre y el niño. ¿Ya? Uno no consigue un niño sin el cuidador que es la madre o el cuidador responsable, ¿no es cierto? Bueno, en una persona mayor dependiente, todas nuestras acciones, nuestro esquema de trabajo tienen que ir hacia el cuidador y el paciente. Vivi, y si nosotros consideráramos un trinomio, pensando que el otro día escuchaba en una cosa de lactancia materna, que era de México, y ellos hablaban del trinomio porque incluían al padre en lo de la lactancia materna. Entonces yo aquí, bueno, no pensando en alguien con demencia, pero yo siempre he pensado, que tú lo dijiste al inicio, que tiene que ver con la alternancia del rol del cuidador, que no tiene que ser un solo cuidador y la familia tendrá que al inicio, ¿cierto?, ver cómo van a ir alternando este cuidado. Pero mi pregunta era, si alguien está con una demencia, ¿influye el que yo le esté cambiando el cuidador? Sí. Más que las rutinas si se las cambio, no el cuidador. Ya. Un sistema muy diferente. Lo que tiene que estar establecido, y esa es la importancia de la enfermera geriátrica, que uno tiene que hacer un plan de cuidado. Y el plan de cuidado lo tiene que cumplir independientemente del cuidador que exista, ¿ya? Que respetar las rutinas, hacer los ejercicios, fortalecer los ejercicios cognitivos, etc. ¿Ya? Excelente. Y eso es muy importante de que estén presentes. ¿Ya? Y que lo manejemos, porque eso va a permitir entonces que podamos apoyar verdaderamente a la familia haciendo lo que tú dices, rutina, y que pueda venir, descansa una persona de la familia, pero el otro sigue con las rutinas. Hay un tema muy interesante que se puede buscar que se llama el síndrome del abuelo golondrina. El abuelo golondrina se ve mucho. Son los hijos que se turnan y dicen, ya, yo me voy a llevar a mi papá 3 meses. Después te vas 3 meses para allá, después estás 6 meses acá y después vuelve a la casa. Ese se llama el abuelo golondrina, el que va de casa en casa.
¿ya? Y cada vez, en vez de avanzar en su estimulación cognitiva, se retrasa, porque cuando va logrando el punto, llega a otra parte totalmente desconocida. Porque los ambientes diferentes son los que te provocan mayor deterioro. Por eso que lo ideal es cuidar en casa, en su casa. Y si lo tengo que llevar a un hogar, ¿ya? Que sea un hogar donde me den la habitación pelada y yo lleve su cama, su velador, su mueble, su sillón. Cosa de mantenerle el entorno lo más cercano a su realidad. ¿Ya? Entonces, siempre cuidar en casa, con un sistema organizado de cuidado donde el cuidador puede pasar, ¿ya? Incluso con cuidadores formales, ¿no es cierto?, de personas que vayan día o noche a apoyar. Pero es el plan de cuidado. ¿La Patricia? Una pregunta que generalmente la gente se hace, ¿la demencia es hereditaria? Porque es como lo que inquieta a muchas personas. Bueno, hay un factor de herencia, ¿sí? Hay un potencial, todos tenemos un potencial genético, y que en este caso es importante, que es un 40%, pero hay un 60% que tiene que ver con el entorno, ¿ya? Con los hábitos, los estilos de vida que desarrolló la persona. Y de la demencia del Alzheimer todavía no se sabe la causa, pero sí hay un factor genético, ¿ya? El factor genético va a padre, madre, hermano, esa es la primera generación. O sea, se transmite en la primera generación. O sea, es lo más frecuente, pero puede haber en otras generaciones del ascendente o descendente. Normita Villamán dice: conozco el caso de una adulta mayor que recuerda todo los acontecimientos ocurridos vivido en su adolescencia, pero aquello ocurrido en su madurez no. ¿Puede deberse a un trauma? Esa es su pregunta. No, ese puede ser un síntoma de deterioro de demencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque se le olvida cosas significativas actuales, pero la memoria remota permanece, ¿ya? Eso es así, en las personas mayores la memoria remota es muy permanente, ¿ya? Pero lo que tiene que ver es que se olviden de cosas significativas. Por ejemplo, se le olvida cómo se llama su mamá, ¿ya? Se le olvida que está junto a una hija, se le olvida dónde vive. Son olvidos de cosas actuales pero relevantes, ¿ya? Porque a todos se puede olvidar cualquier cosa. Acá hay una persona que dice que le agradece que hubiera aclarado que cuando las personas repiten muchas veces alguna cosa no es demencia, porque a ella le pasa eso. No necesariamente. Pero sí si tuviera otro tipo de alteraciones, ¿ya? Por ejemplo, no sé, porque que empiece con cambios de comportamiento o que se pierda, ¿ya? O que tenga incluso, por ejemplo, que se acentúe en conductas como el acumular cosas, guardar cosas, o el avaro, por ejemplo, muchas personas empiezan a juntar dinero y guardan, esconden la plata y no saben dónde la tienen, por ejemplo. Esa es una conducta. La desconfianza también se acentúa. Generalmente dicen que se la roban. Claro. Y después van, oye, en el bolsillo está. Y generó un tremendo conflicto para la familia muchas veces. Claro. Dice aquí la señora Carmen Escobar: la música parece que les queda en su cerebro. Yo vi un caballero, le tocaron un tango y bailó. Muy bien, eso lo tenía. Había sido profesor de tango. Emocionó a la gente que sabían que estaba con Alzheimer. Eso es lo que hay que hacer, estimular con la música. Hay que trabajar con eso. Buscar los sonidos. Los olfatos, ya las comidas muchas veces, buscar, a veces no quieren comer porque comer... igual que los niños, cuando uno le hace los colados todos los días amarillos, los niños ya no quieren comer amarillo, hay que hacerles verde, amarillo, blanco. Bueno, a los adultos igual, hay que cambiarle los olores, los colores, los aromas, las texturas, ¿ya? Para mantener la estimulación de esos sentidos. Acá hay una persona que dice que la felicita por el lenguaje y la calidez que ha tenido usted para conversar con la audiencia.
Ah, qué porque bueno. eso, felicitaciones, hay muchas felicitaciones. Sí. Antonio aquí también te dice que excelente presentación, qué bonita su forma de exponer. María pregunta, ¿crees que el personal del hogar está preparado para el cuidado de los gerontes? Me ha tocado trabajar con mucho personal. Yo muchas veces creo que el personal de apoyo de los trabaja porque le gustan las personas mayores, porque trabajan en condiciones económicas muy eficientes y sin ninguna ley de protección para personas que trabajan con las personas mayores. Yo creo que hay que valorar el trabajo que hace el personal de apoyo de cuidado prolongado. ¿Ya? Mira, hay temas aquí bien sensibles. Un tema que no debemos y que hay que decirlo sin pelo en la lengua. En nuestra sociedad, si se plantea en nuestra reforma que el que cuida, ¿no es cierto?, es la familia, que los hospitales son de agudo, deja un espacio en nuestro modelo económico al negocio. O sea, el que tiene plata pone un hogar de ancianos. Así hablando. Y las reglas, los reglamentos, y bueno, ahora hemos visto con el COVID lo que ha sido, ¿no es cierto?, la presión de ver, bueno, quiénes son los que están a cargo. Tiene que haber una enfermera como director técnico, no puede ser otro profesional. ¿Por qué? Porque está gestionando el cuidado, ¿ya? Y los otros profesionales serán de apoyo en otras cosas que son muy importantes, pero la gestión del cuidado tiene que ser la administración y el cuidado, para organizarlo, tiene que haber una enfermera, ¿ya? Donde se les preparara, por ejemplo, la prevención de las enfermedades infecciosas, la infectocontagiosa, los cuidados. Esos son cuidados básicos, son cuidados de enfermería. Y el personal de apoyo que hay es personal doméstico, no es personal preparado técnicamente. Es gente que viene de la casa, que necesita trabajar y que tiene la experiencia de cuidar a alguien, ¿ya? Y muchas veces quedan a cargo de una técnico paramédico que queda una para 20, para 30, o dos, ¿no es cierto?, por turno. Pero quien hace el trabajo pesado en nuestros centros de la estadía son mujeres, en su mayoría, dueñas de casa, ¿ya?, que tienen este amor del cuidado que necesitan además. Y yo creo que la legislación falta mucho respecto a eso. Hay que darles preparación, hay que darles derecho. Ellos trabajan en turno y con una sobrecarga enorme. Yo he tenido he visto mucho, he trabajado mucho en hogares y yo veo cómo el personal auxiliar y el personal de apoyo, que son las cuidadoras, eh, muchas veces trabajan porque generan vínculos y porque necesitan. Y trabajan por el mínimo. Entonces, ¿qué les vamos a exigir si trabajan por el mínimo? Dejan sus hijos en la noche sola porque trabajan de noche. Se van con sus hijos, duermen en el suelo. Hay muchas veces los niños en los hogares para ir a hacer un turno de noche. Entonces, ahí nos falta. Yo trabajo mucho haciendo formación de cuidadora, ¿ya? Con organismos ahora del Estado, he trabajado en algunos proyectos y por ahí hay mucho que hacer. Tenemos mucho trabajo. Ya, la Normita de nuevo te dice, señorita Viviana, me da mucha alegría escucharla y escucharle decir que aquella persona que repite historia no tiene una demencia precisamente, porque como monitora de salud rural me he encontrado con adultos que me comentan hechos una o más veces. Sus familiares me dicen que él o ella está puntito, puntito. Sí. Lo que tendría que preocuparse cuando a esa persona mayor ya no le cuente la historia. Ese es el síntoma. O que la cuente la historia con la mitad de lo que le contó la primera vez. ¿Ya? Pero que repita la historia no importa. Déjelo que hablar, déjelo que cuente. ¿Ya? El día que ya no le cuente ni una historia, ahí preocúpese. Yeah. Dice Antonio, después viene usted, señora Patricia, vaya buscando sus preguntitas. Sí. Antonio dice, ¿cómo ha desarrollado su labor en esta situación pandemia? ¿Cuál es su visión frente a la telemedicina o teleenfermería para el seguimiento de la diada cuidador-usuario? Mire, qué innovador. Bueno, yo creo que
todos hemos construido como este evento que estamos teniendo hoy día, ¿no es cierto? Y yo le comentaba a mi amiga, colega, creo que la pandemia ha sido una gran oportunidad para nosotros las enfermeras, ¿ya? Ha sido una gran oportunidad en términos de valorar nuestro rol en la sociedad. La gente nos reconoce claramente, ya no hay que estarse preocupando cuál es el rol de la enfermera. Yo creo que hoy día ha sido el uso de las tecnologías nos ha integrado, hemos permitido ver lo que pasa a nivel nacional, a nivel internacional, y tenemos que confiar en esta herramienta para trabajar con nuestros usuarios, ¿ya? De estar más presente en los hogares con estas tecnologías, acerca, con un lenguaje cercano, cordial, ¿ya? Sin temor. Yo siempre escuchaba en equipos de salud el temor a hacer algo en vivo con los usuarios. Ay, nos van a decir qué cosa, nos van a preguntar algo, nos van a tirar un resultado. Yo creo que así también te decía. Pero yo creo que hay que perder ese miedo, hay que tener confianza. Si la gente, hay que valorar lo que uno hace y la gente se da cuenta cuando uno está haciendo algo por ello. Sí. Así que es una oportunidad. Hay que hacer más cosas. Acá hay una pregunta que dice, ¿cómo usted ha desarrollado la labor en su labor en esta situación de pandemia? ¿Cuál es su visión frente a la telemedicina o teleenfermería? Sí, eso es lo que comentaba. Yo creo que más que, para mí ha sido una oportunidad de hacer cosas y de preparar a otras personas. Yo he estado haciendo capacitaciones, he estado difundiendo el rol de la enfermera a través de conferencias, incluso conferencias internacionales. Y en la teleasistencia también, acercándose al usuario. Una cosa importante me gustaría señalar en esto. El COVID no es todo lo que hemos estado haciendo. El COVID es un gran problema que tenemos, pero no podemos dejar de lado estas cosas que están pasando. ¿Cómo se ve la familia hoy día con la demencia? Además, todos en la casa con una persona enfrentando este problema. Uh-huh. Así que... Por eso precisamente estamos dando el tema demencia. Yo te contaba que una persona había preguntado porque tenía a su mamá ahí con una crisis. Dice la doctora Pacheco, me consta el cariño que brinda a sus atenciones. Gracias, Viviana Cecilia Guerra Caiceo. De ti aprendí mucho durante mi año en el Cefam donde nos conocimos. Trabajé con ella, sí. Ella sabe lo que uno hace con los pacientitos. Preguntan, ¿en la demencia se puede dar el suicidio? Sí, en la primera etapa sobre todo. Ahí es donde hay que estar más alerta, ¿ya? Es cuando la persona sufre y tiene conciencia y es en la etapa con que hay que protegerlo de que se autodañen, ¿ya? Yo aquí en Viña he asistido en mi centro a 3 eventos de suicidio, sí, de gran impacto de persona mayor con demencia, ¿ya? Es espeluznante, ¿ya? Porque es cuando, bueno, ahí lo voy a cruzar con un tema que la Anita me está mandando un mensaje aquí para que sepa que es el tema de la eutanasia, ¿ya? Ese sigo siendo yo, que yo puse ahí, ¿ya? Algunas personas piensan que al no tener ya todas sus funciones cerebrales dejan de ser, ¿ya? Uh-huh. Y hablan del tema de la eutanasia, ¿ya? Entonces, el suicidio, la eutanasia, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus propios valores, su propia fe, su propia convicción sobre la vida y la muerte, ¿ya? Yo creo que uno no puede imponer a otro lo que uno piensa, lo que uno opina sobre eso. Yo creo que eso es de libre decisión de cada individuo frente a esa situación. Pero sí en mi rol de enfermera, del cuidar, no debe de proteger la salud mental, por ejemplo, para la prevención de un suicidio, la prevención de la violencia intrafamiliar y del maltrato en estas personas, ¿ya? Y el cuidar
en este caso se puede transformar también en esta situación, así como en los pacientes en general con hipomielitismo, dependencia, o los pacientes con cáncer, se puede transformar en una oportunidad de humanización y de sacar, ¿no es cierto?, mucho de lo bueno que uno puede dar al cuidar, ¿ya? Y para muchas personas se transforma en una oportunidad de entregar amor al cuidar. Y eso también hay que respetarlo, ¿ya? Así que la eutanasia yo creo que es una decisión individual, que no puede estar ni por una ley, ni establecida por un criterio técnico, ¿ya? Es algo individual. Señora Patricia. Por ejemplo, hay una persona que dice que qué alimentación se debiera evitar en este tipo de personas cuando tienen... Bueno, hay que evitar, en la parte de prevención, ¿no es cierto? Hay que evitar las grasas y los azúcares, ¿no? El alimento de origen de grasa animal, ¿no es cierto? Hay que tratar de evitarla, ojalá disminuir el consumo de carne y también las azúcares, ¿ya? Los hidratos de carbono, o sea, el pan, la Coca-Cola, las bebidas gaseosas, ¿ya? Todo lo que genera la diabetes, ¿ya? Porque las demencias también se producen por este gran tema que es la diabetes. Y yo creo que en nuestro país las demencias que más han aumentado son las demencias vasculares, ¿ya? Las de origen vascular. Y eso está asociado a una hipertensión y a una diabetes. Esos son los diagnósticos que más han aumentado en Chile. Muy bien. Justo ahora que estamos en el mes del corazón, ¿no? Claro. Que volvemos a lo mismo. La prevención es como tener un estilo de vida saludable, sí. Lo que tú dijiste, hidratarse harto, yo creo que eso, alimentación, preferir frutas, verduras, no la comida chatarra. Lucy, yo como para cerrar y terminar, tomándome de algo que dijiste al principio, por lo que estábamos hablando de el arte de cuidar, ¿ya? Y de por qué uno está en esto y todo. Yo creo que hoy día es una fecha, ¿no es cierto?, significativa que tiene que ver con la muerte de Florence Nightingale. Y muchas de las cosas que yo les refuerzo en torno a organizar, a planificar, a ser capaces de estructurar esta teoría que hay de conocimiento que tenemos de una enfermedad, ¿cómo lo llevamos se lo transmitimos a la familia para que lo hagan mejor? ¿Ya? Y yo creo que esas son las bases de la enfermería. Organicemos, gestionemos. Y en recuerdo de Florence Nightingale, ¿no es cierto?, que hoy día se cumple un año más de su partida, que es en el fondo el espíritu a lo mejor que guía a todos quienes alguna vez encendimos la llamita de la lamparita. Tenemos que tratar de diferenciar el cuidado doméstico del cuidado profesional. O sea, tenemos que llevar el trabajo, que una persona que cuida, sin tener la formación, reciba la orientación de un profesional. De tal manera de elevar los estándares de cuidado para que toda la gente pueda recibir una mejor calidad en el cuidado. Y van a haber cuidadores familiares, van a haber cuidadores informales, van a haber técnicos, van a haber enfermeras, van a haber especialistas, pero la idea es cómo nosotros somos capaces de estandarizar y planificar el cuidado para que todos podamos optar a una mejor opción en cuidar. Exactamente. ¿Cómo entregar estos cuidados que planteas tú, que bien planteaste? Y me encantó esta integralidad, avanzar en el cuidado. Me encantó ese concepto, avanzar en el cuidado. Que no nos quedemos en las cosas técnicas, sí, sino en mirar a la persona que está ahí, a la persona que estamos, que nos genera el afecto. Claro, ¿quién era? A veces uno ve, bueno, en el hospital, ¿no es cierto?, para llevarlas al modelo hospitalario, una abuelita, una viejita, perdón, dando el concepto, ¿no es cierto?, que llega a la familia, están todos encima de la cama y les traen comida y están tan llenos, y entra uno a preguntar y después viene el otro que quiere preguntar y todo esto, y llega una viejita arrugadita, chiquitita,
pero quizás, ¿quién fue ella para esa familia? ¿Cómo ella encendió el fogón, el calor del hogar? Lo relevante que era ella, que van tanto a verla, ¿ya? Y muchas veces el personal se desaparece cuando está la familia porque hay mucha gente, ¿no es cierto? Y esa es la oportunidad de conocer cómo la van a cuidar, quién la va a cuidar, por qué están ahí. Y también entender cuando hay una persona que está sola, pobrecita, que no viene nadie, que por qué no viene nadie, que el hijo viene o dejó los pañales y se fue. Hay que entender qué es lo que pasó. No hay que juzgar. Nunca hay que juzgar a la gente, ¿ya? Porque tiene esta historia. Exactamente. Bueno, yo creo que ha sido una noche ya, son las 9:18. Sí. Me necesito tocar la cosa nunca. Ya llevamos así 2 horas de una entretenida conversación, nos quedamos con bastante conocimiento en relación al tema. Así que yo, por mi parte, estoy súper agradecida a ti, Viviana, de las personas que hoy día nos acompañaron y hicieron esas preguntas, porque si no, no habría conversación tampoco. Sí. Así que no me queda más que agradecerte, Viviana. Sí. Bueno. Yo también darle los agradecimientos, me pareció muy interesante, concuerdo con la mayoría de las personas que dicen que su manera de exponer fue muy clara y yo por lo menos aprendí muchas cosas porque yo pensaba de que esto venía del Alzheimer, pero no sabía que la diabetes, por ejemplo, la hipertensión y otras enfermedades cardiovasculares, qué sé yo, pueden llevar a la demencia. O sea, para mí eso fue nuevo. Sí. Así que enriquecida. Y muchas gracias, felicitaciones. Y ojalá la tengamos nuevamente, porque hay tanto que hablar de este tema. Sí, pues. Ahí veremos con nuestra amiga y colegas qué otras cosas podemos apoyar. ¿Ya? Ya. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Buenas noches a todos. Agradecida. Gracias, Viviana. Sí, saludos a toda la comunidad. Sí, saludos a todos que nos acompañaron, así que gracias. Sí. Ya, chao, chao.